Continuamos hoy con el análisis de datos de estudios de cohorte. Para dar continuidad a nuestros métodos de análisis que ya hemos recorrido cuando nuestros datos son de proporciones y de tasas, no basados en regresión y basados en regresión, hoy nos concentraremos en nuestro tercer tipo de datos, tiempo-evento y de acuerdo a los diferentes métodos de análisis. El día de hoy nos concentraremos en particular en el tiempo-evento, después de haber recorrido proporciones y tasas y haber terminado con la regresión de Poisson. Vamos hoy a meternos en los análisis llamados de sobrevida o de supervivencia con métodos no basados en regresión y con métodos basados en regresión. El análisis del tiempo-evento o sobrevida incluye una serie de técnicas diferentes donde la variable de interés, esa variable aleatoria de tiempo-evento, sugiere o supone un punto de origen definido y un evento de interés. Esto puede ser variado, o sea, desde dónde empezamos a correr, a hacer que el reloj corra en una persona en particular hasta un evento específico. Ejemplo, nuestro origen puede ser el diagnóstico de una enfermedad y el evento puede ser la muerte, o sea, tiempo a muerte después de un diagnóstico. Pero puede ser también tratamiento a curación, curación a recaída, infección a enfermedad, o aún otros eventos como tiempo desde inicio de síntomas hasta momento en que es atendido, tiempo a ser atendido, en fin, podemos definir un origen y un evento dependiendo del evento de interés que a nosotros nos interesa y aclarando pues ese punto de origen. Esos datos entonces de tiempo-evento van a tener una escala particular y tienen que de manera muy clara y precisa definir cuál es mi evento caracterizado por una serie de parámetros clínicos o de laboratorio o de percepción del individuo de cuando el dolor, por ejemplo, ha cedido. Y unos determinantes de riesgo, que son los que pretendemos analizar, hacen que ese tiempo-evento varíe. Siguiendo con los artículos que fueron seleccionados en sus talleres para la realización anterior de sus talleres, vamos entonces ahorita a buscar en esos artículos relacionados con sus temas de tesis cuál es el origen del seguimiento. De acuerdo a los autores de ese artículo en el análisis de los datos, dónde empiezan ellos a poner el reloj a correr y qué escala de tiempo utilizan en ese seguimiento. Adicionalmente, ¿cuál es el evento? ¿Cómo definen ese evento? Y cuáles son las exposiciones, esos determinantes eventualmente relacionados y por el cual nos interesa hacer este estudio que pueden modificar ese tiempo a evento. Las estructuras de las bases de datos es importante que las tengamos en cuenta porque cuando uno se enfrenta al análisis de los datos, estas bases de datos pueden ser construidas a lo ancho. Esto quiere decir cuando tenemos un registro por cada individuo. Esto es, cada individuo solo tiene un registro y por lo tanto las medidas de seguimiento van a tener diferentes momentos, pero siempre dentro del mismo registro. La variable 0 el momento de la captación y esa misma variable en un momento 1, 2, 3 dependiendo del número de visitas de seguimiento. En ese sentido, en estas bases de datos construidas así, por así llamarlas entonces a lo ancho, un registro solo por cada individuo, el tiempo a evento se puede estimar dentro de cada registro, ese registro único que tiene la persona. Es más frecuente, sin embargo, y en estudios más complejos, que esa
estructura de la base de datos sea a lo largo. Esto es, que un individuo va a tener varios registros en la misma base de datos, porque lo que ahorita cada registro tiene es la visita, un registro por cada visita. Entonces cada individuo va a tener n registros dependiendo del número de visitas que haya tenido. En ese sentido, el cálculo, la estimación del tiempo evento tiene que considerar el tiempo que transcurre entre registros en diferentes visitas, en diferentes momentos de seguimiento. Ahora bien, con esos datos así ingresados en una base para nuestro análisis, podemos plantearnos diferentes tipos de objetivos. Un primer tipo de objetivo, el más sencillo, podríamos decir, es el cálculo, la estimación de la probabilidad de que yo observe el evento en un momento dado a partir de que yo empecé el seguimiento. Esta es una estimación, por ejemplo, muy frecuentemente utilizada en cáncer, ¿cierto? Y 5 años es una cantidad de tiempo frecuentemente utilizada para este cálculo. ¿Cuál es la probabilidad de que yo haya muerto? O su complemento, ¿cuál es la probabilidad de que yo esté vivo 5 años después de que me diagnostiquen un tipo particular de cáncer? Esta es un ejemplo del uso de estas, en este caso, funciones de sobrevida, del cálculo de estas funciones de sobrevida para responder una pregunta que en este caso, tiempo origen, el tiempo de origen es cuando ocurre una nueva infección por el virus del papiloma humano, y la resolución de la infección es el tiempo, es el evento de interés. Entonces, ¿cuál es el tiempo que toma para que se resuelva una infección por VPH? A través de una estimación de una función de sobrevida. Dependiendo, en este caso vemos tres funciones para, en línea continua, el virus del papiloma humano 16, otros virus de alto riesgo en la línea discontinua, y en la línea puntuada los virus de bajo riesgo. Esto lo podemos graficar, como lo podemos ver aquí representado en esta función escalonada de la función de sobrevida. Pero también podemos verla aquí estimada, en este caso utilizando un comando que vamos a utilizar en el taller, que es el comando STCI, que es Survival Time Confidence Interval. ST es un prefijo que vamos a ver se repite y es la base para todos los análisis de sobrevida. Y en este caso estamos estimando de acuerdo a el tipo de infección incidente, que es lo que dice allí. Calcúlenme cuál es para cada uno de esos tres subgrupos: HPV-16, otros virus de alto riesgo, donde hay 210 individuos, 210 mujeres, y virus y mujeres con infecciones de bajo riesgo, 64. Y entonces de todas estas mujeres se calcula cuál es la mediana del tiempo a resolución de la infección. 1.8 para virus de HPV-16, el virus del papiloma humano genotipo 16, otros 1.47 y 1.46 para bajo riesgo. Un segundo tipo de objetivo es el de probar una hipótesis a través de la comparación de dos o más funciones de sobrevida. En este caso nos interesa decir si un grupo sobrevive más que otro, le toma más tiempo a desarrollar el evento que otro.
Un tercer objetivo va a ser ahorita ya no estudiar solamente la relación con una variable de exposición, sino con un conjunto de factores potencialmente o que nos interesa ajustar por y relacionar con la sobrevida, con la supervivencia. Esto es que podamos construir modelos de regresión donde podamos estimar esas diferencias en esas funciones de supervivencia. Aquí no haciendo análisis de regresión múltiple a través de un modelo de regresión de Cox. Por ejemplo, estamos estimando qué tanto más peligro hay de resolver la infección. Vean que aquí es el peligro de algo positivo, ¿cierto? Y ahí viene un asunto en términos de cómo expresamos esta función de peligro y esta comparación entre dos peligros, porque si el peligro es de algo negativo, por ejemplo morirse, queda más sencillo decir la razón de peligro de morir, la razón de peligro de recaer, ¿cierto? Pero si tenemos el peligro, resulta que la forma como hemos definido el origen y el evento es un evento deseable, por ejemplo resolución de la infección, o curación después de empezar un tratamiento, entonces vamos a tener peligro de curarse. En ese sentido, no hay error en términos de estimación estadística, simplemente hay que buscar una forma de fraseo para que no suene tan extraño. En ese sentido, la propuesta es que en lugar de hablar de peligro, podemos hablar de la probabilidad condicional de fallar en cualquier momento, ¿cierto? Es de tanto. Ese fraseo, la probabilidad condicional de fallar en cualquier momento, nos está reemplazando la palabra peligro. La probabilidad condicional de resolver la infección en cualquier momento del seguimiento en las mujeres que tienen infecciones por virus de bajo riesgo es de casi 2 veces cuando se compara con las mujeres con infección por HPV-16. O sea, la probabilidad de curarse, de resolver su infección, es mucho más alta si la infección no fue por alguno de los virus de alto riesgo y en particular no fue por el virus HPV-16, que es pues el virus más asociado en este caso, en esta cohorte, a la ocurrencia de, además de lesiones, es el que más persiste y mayor lesiones precancerosas. Pero bueno, ese es un asunto posterior. El asunto es que este tercer objetivo nos permite estimar esa razón de peligros. Volviendo a nuestro taller con los artículos, entonces les pido identifiquen en esos artículos seleccionados por ustedes qué objetivos fue que se buscaron responder. Una estimación, se hizo comparación de dos funciones a través de una prueba, test estadístico tipo Lagrange test, se calculó a través de un modelo de regresión, por ejemplo de Cox o algún otro de los que vamos a ver, la función de peligro. ¿Cómo se estimó esa función de sobrevida? Se compararon funciones y se utilizaron modelajes estadísticos. Serían las 3 preguntas complementarias que les pido resuelvan a partir del artículo seleccionado por ustedes. Hay en este mundo de la sobrevida, de la supervivencia, 3 funciones que es importante tener presente, considerar, diferenciar y además entender la relación que tienen estas 3 funciones. La primera de ellas es la función de supervivencia o de sobrevida, que tiene una forma que, dependiendo del fenómeno de interés, vamos a ver, pues usualmente se considera va en descenso, es en la medida que se va desarrollando el evento, pues de manera escalonada. En el caso del Kaplan-Meier, esa función de sobrevida nos va estimando la probabilidad de que el tiempo de sobrevida sea mayor
que un tiempo t específico. ¿Cuál es el tiempo a 5 años? ¿Cuál es la probabilidad a los 5 años, perdón? Y vean que pudiera yo hacer una pregunta al revés. ¿Cuándo la mitad de la gente va a haber fallecido, por ejemplo? ¿En qué momento? Vean que es diferente aproximarme a esta función por el eje de las X preguntando cuál es la probabilidad de que yo esté vivo a los 5 años, ¿sí? A que yo diga cuándo la mitad de la gente como yo está muerta, ¿sí? O cuándo la mitad de la gente está curada, ¿sí? Entonces cualquiera de las dos aproximaciones están basadas en la función de sobrevida, que si no hay censuras, si no hay gente que se nos pierde, si no hay gente que durante ese seguimiento tenemos que quitar del denominador, esa función de sobrevida pues es básicamente una probabilidad que la calculamos en cada momento de interés, y ese es el número de pacientes que han llegado vivos hasta ese momento y que por lo tanto sobreviven más allá de un tiempo t sobre el número total de pacientes que empezaron. Es una incidencia acumulada, pero que se va recalculando en la medida en que va pasando el tiempo. Diferente a esta función de sobrevida es la función de peligro. Esta función de peligro o de riesgo instantáneo lo que nos mide es una fuerza de mortalidad, ¿sí? Y es condicional y es ese límite de la probabilidad, o sea, ya es en una cantidad de tiempo muy pequeña, ¿sí? En ese tiempo muy corto, ¿cuál es esa probabilidad de que yo falle de manera instantánea? Es ese riesgo instantáneo. En ese sentido, la función de peligro o de riesgo instantáneo, vean, está relacionada con la anterior, pero casi que viene a ser como la asíntota, es el cambio, es la pendiente que se está dando en la función anterior. Si no hay censura, sin embargo, pudiéramos calcularlo poniendo el número de pacientes que fallan en un intervalo determinado que inicia en un tiempo t, dividido por el número de pacientes que no han fallado y por la amplitud de ese intervalo, o sea, en periodos muy pequeños. Esa es una función de peligro o de riesgo instantáneo. Esa función de peligro o de riesgo instantáneo tiene un interés en algunos análisis, porque nos interesa, por ejemplo, identificar si esa función va en aumento, si se está disparando. Va en aumento la probabilidad de que ocurran nuevos episodios, por ejemplo, cuando va arrancando una epidemia. Puede ser que vaya en decremento, que esa función vaya disminuyendo, ¿sí? Puede ser que sea constante y esto es menos probable, casi no hay ningún evento de interés que se mantenga constante en el tiempo, ¿sí? Usualmente hay un cambio con el tiempo. Hay otras funciones de peligro que tienen una forma de U, que tienen valores mayores en los extremos. Puede ser, por ejemplo, la mortalidad, que bueno, con la edad, que usualmente tiene más una forma de J, es decir, más bajito, dos extremos más altos que en el medio, es en la infancia y en la edad adulta mayor. O puede que tenga una forma de incremento o decremento, como es la función de peligro de una epidemia. Finalmente, una tercera función que nos relaciona las dos anteriores vistas, es decir, la función de sobrevida con la función de peligro, es la función de peligro acumulada. La función de peligro acumulada es la integral, ¿sí?, de la función de peligro o función de riesgo instantáneo. Si nosotros podemos calcular esa área bajo la curva de esa función de peligro instantáneo, vamos a tener entonces la función de peligro acumulada, cómo ese peligro se va acumulando en el tiempo, ¿sí?
Y esa función resulta, esa función de la integral del peligro instantáneo está en conexión directa también con la función de sobrevida a través de menos el logaritmo natural de esa función de sobrevida. ¿Esto por qué lo pongo aquí? Más adelante vamos a verlo cuando podamos estimar, cuando sea del interés, la función de sobrevida, la función de supervivencia y la función de peligro y ver cómo las dos están en relación, ¿sí? Cómo podemos a partir de una intuir, inferir algo de lo que está pasando con el riesgo instantáneo, ¿sí? Matemáticamente aquí lo trato de expresar para ver cómo, sí, a partir del conocimiento de la función de sobrevida, yo puedo estimar el peligro acumulado. Esas tres funciones, si quisiéramos aquí relacionarlas gráficamente, eh, pudieran ser las siguientes, el siguiente ejemplo que pueda mostrarle, un par de ejemplos. Por ejemplo, asumamos que la función de peligro es constante. Ya dijimos antes que esto es poco frecuente, que la función de peligro puede estar aumentando, puede estar disminuyendo, puede presentar una forma de U o de J, pero asumamos que ese peligro es constante. Si así fuera, la función de sobrevida vendría cayendo de una manera fija, permanente, porque el peligro, ese riesgo instantáneo, no está cambiando con el tiempo y por lo tanto la función de sobrevida va cayendo de manera monotónica y la función de peligro acumulado va a aumentar entonces también de manera constante, ¿sí? Menos frecuente, menos frecuente es que ocurra que el peligro cambie, ¿sí? Que esa primera función que vemos a la izquierda tenga, por ejemplo, una caída más rápida al principio o sea más alta al principio y luego se trate de estabilizar. Eso hará que también la función de sobrevida caiga primero más rápido, porque los fenómenos están ocurriendo más rápido, los eventos de interés, pero luego se empiece a aplanar. Y la de peligro acumulada también, entonces va aumentando el peligro más rápido, pero luego se estabiliza. Estas comparaciones entre estas tres funciones va a tomar un mayor sentido cuando a uno le interesa la función de peligro. Vamos a ver que hay veces que eso no es objetivo de interés de nuestro análisis. Precisamente en lo que llamamos regresión de Cox o función de una función semiparamétrica o de peligros proporcionales, lo que vamos a asumir es que ese peligro es proporcional entre los grupos expuestos y no expuestos, y en ese sentido no nos interesa la forma de la función de peligro. Cerramos los ojos a esa función de peligro y simplemente nos interesa cuántas veces más rápido es que ocurre un fenómeno en un grupo comparado con otro. Esa forma de hacer análisis es muy popular y por eso la regresión de Cox es tan utilizada. Pero hay veces en que sí hay una pregunta alrededor de esa función de peligro. Nos interesa ver cómo cambia esa función de peligro con el tiempo. Y en ese caso vamos a tener ya no que usar métodos semiparamétricos, sino métodos paramétricos.
Arranquemos entonces por los métodos no paramétricos. Los métodos no paramétricos ya revisados en un curso anterior estiman la función de sobrevida sin asumir distribución alguna de la función de peligro. En esos métodos no paramétricos, para estimar la función de sobrevida, pues vamos a tener, cuando tenemos censuras, cuando la gente no fue seguida por igual cantidad de tiempo, un numerador evidente, en este caso, 5 individuos desarrollaron el evento de interés a partir de cuando originamos el seguimiento, y tenemos unos individuos, un individuo que fue seguido hasta el final, pero otros individuos que se nos perdieron. Esto nos plantea unos retos para el cálculo, porque pues ese denominador evidentemente no debiera ser 10, porque los 10 individuos no fueron seguidos por igual cantidad de tiempo. Es por ello que en nuestros métodos de análisis vamos a tener que considerar cómo manejar este asunto de las censuras. Entonces, regresando ahora sí a nuestro tipo de datos, tiempo, evento, sobrevida y métodos no basados en regresión, vamos a empezar a ver cuáles son esos métodos de los que disponemos. El primero, entonces, la combinación 3A1 sería el de tabla de vida. En tabla de vida dividimos el tiempo de seguimiento en intervalos, y esos intervalos, entonces, al interior de ellos calculamos una probabilidad de fallar en cada una de esas subdivisiones del tiempo de seguimiento. Entonces, entre 0 y 1 hubo 2 individuos que fallaron, como puede verse en la gráfica. De 0 a 1 hay 2 que termina el seguimiento con una bolita, y el resto no desarrolló el evento. Ahora, lo que pasa es que hay unos que no fueron seguidos hasta el final. Un individuo arriba y un individuo allá, el penúltimo abajo, se nos perdieron. Los otros sí pudimos ver que cuando se llegó al tiempo 1 no habían desarrollado el evento. Este asunto de las pérdidas se maneja en la tabla de vida, haciendo caso, asumiendo que ocurren estas pérdidas, o sea, estas censuras por pérdidas, de manera homogénea a lo largo de la división que estamos haciendo en la tabla de vida de intervalos de tiempo. Entonces, ese tiempo de seguimiento, como el evento censura ocurre de manera homogénea, vamos a decir la mitad de esas censuras nos contribuyen. Si fueron 2 individuos que fueron censurados, pues la mitad de ellos nos contribuyen. Solo uno realmente entra en el denominador, y entonces vamos a tener que restar 0.5, o sea, la mitad de los censurados, al denominador. Por eso, entonces, nuestro cálculo entre 0 y 1 no es 2 de 10, sino 2 de 9, porque no podemos asumir que esos 2 individuos censurados fueron seguidos hasta el final. Uno lo descartamos. Eso nos da una probabilidad de fallar entre 0 y 1, y algo similar lo hacemos para el tiempo que empieza en 1 y demora 1, o sea, entre 1 y 2 hay 3 eventos y hay 2 censuras también. Entonces, a los 6 que empezaron allí tenemos que restarle 0.5 de 2, ya no es 3 de 6, sino 3 de 5, y esa es la probabilidad de fallar entre 0 y 1. Con esto podemos ahora calcular la probabilidad de sobrevivir más allá del tiempo 2, porque para yo sobrevivir más allá del tiempo 2 tengo que haber sobrevivido entre 0 y 1 y haber sobrevivido entre 1 y 2, que son los complementos de 0.22 y 0.60. Complemento de 0.22 es 0.78, esa es la probabilidad de sobrevivir más allá del tiempo 1, y la probabilidad de sobrevivir entre 1 y 2, o sea, más allá del tiempo 2, cuando se estaba vivo en el tiempo 1, es ese complemento de 0.6, es 0.4. 0.78 por 0.4 es 0.31. La tabla de vida entonces se construye haciendo una línea de registro de cálculo de esa función,
condicional de sobrevivir cada vez que hay una falla, o podemos hacer también cuando haya censuras para disminuir nuestro denominador. Un método que ahora ya no asume ni divide por intervalos, sino que calcula el tiempo exacto al evento, es el Kaplan-Meier, que lo que hace es calcular cada vez que hay un evento cuál es la probabilidad de fallar en ese momento determinado. Las censuras básicamente nos contribuyen hasta cuando están en la cohorte. Entonces, la probabilidad de fallar en ese primer evento allí, que digamos es el tiempo punto 3, no es 1 de 10, porque antes hubo un individuo que se nos perdió, y por eso se calcula en ese momento que la probabilidad de fallar es 1 de 9. Luego ocurrió otro evento y nadie más se había perdido, pero entonces ya nos quedaban 8 individuos, porque uno se había censurado y otros había fallado. Entonces en ese tiempo punto 4 ya es 1 de 8, y así sucesivamente hasta el final, el último evento, cuando quedaban solamente 2 individuos y uno de ellos falló. La probabilidad de fallar en el momento 1.7, el último evento observado, es de 1/2. Los complementos de cada una de estas funciones de sobrevida es lo que llamamos función de falla, es la función de sobrevida instantáneo, y las multiplicaciones de todas ellas nos van a permitir calcular la función de sobrevida más allá del tiempo 2 por un método de Kaplan-Meier. ¿Cuáles son los datos necesarios entonces para hacer análisis de sobrevida? El tiempo evento, esto es un origen, cuando empieza el reloj a correr, un fin del seguimiento, porque se cumplieron unos criterios para decir el evento ocurrió, o porque simplemente el individuo no volvió, y caracterizar, de acuerdo a lo anterior, si ese individuo en ese momento fue una falla o fue una censura, porque usted o desarrolló el evento o se perdió en ese momento determinado del seguimiento, ¿cierto? Cuando se termina su seguimiento. Usted puede terminar su seguimiento siendo una falla o siendo una censura, no hay ninguna otra opción, ¿cierto? O se acabó el estudio o se perdió usted, y esos dos serían censuras por pérdida o censuras porque el estudio se terminó, o usted falló. Dos tipos de censuras en este caso, pero en este caso no ha desarrollado el evento o falló. Y unos determinantes de la ocurrencia, que es la exposición de interés y todos los demás confusores, modificadores del efecto y covariables de interés. Los datos más sencillos para el cálculo, de nuevo volviendo a nuestro ejemplo básico de 10 individuos, de los cuales 5 fallan, gráficamente ahí representados con un tiempo de seguimiento 2 en total, pues serían tener un tiempo en una variable y una variable que me identifique si ese individuo en ese momento falló o no. Por ejemplo, la primera observación es una censura en el tiempo punto 2. La segunda observación es una falla en el tiempo punto 3. Alguien falló en el tiempo punto 3. La tercera, alguien que falló en el tiempo punto 45. La cuarta, una censura en el tiempo punto 8, y así sucesivamente hasta el último individuo que fue censurado porque se acabó el estudio, no falló, fue censurado en el tiempo 2. Con estos datos puedo en Stata o de manera manual, como hicimos el semestre pasado, calcular la función de sobrevida, la función de Kaplan-Meier, que
siendo una función escalonada, nos permite ir viendo cómo esa función, esa probabilidad de sobrevivir más allá de un tiempo t, va bajando a lo largo del tiempo. Vean que esta función cae de 1 a 0,88 cuando ocurre la primera falla, pero en el tiempo punto 45, no, ahí hay otra falla, en el tiempo punto 8 la función de sobrevida no cambia, punto 77, y en el tiempo punto 8 sigue en punto 77. ¿Para qué hacemos esa línea? Para tener en cuenta que hubo una pérdida. En ese momento hubo una pérdida y la función de sobrevida se mantiene en punto 77.8. Es importante porque ya ahorita los que inician en el tiempo 1,1 no son 7 sino 6, porque uno se nos perdió. Esa gráfica de función de sobrevida entonces va a tener una forma escalonada, como aquí lo estamos representando en los datos de la tabla anterior. Recordemos que la tabla de vida tiene unos supuestos. El primero, ya lo hemos mencionado, es de la uniformidad de eventos y pérdidas al interior del intervalo. Y tanto para tabla de vida como para Kaplan-Meier es esta independencia entre censura y sobrevida. Esto quiere decir que un individuo que es censurado no lo es porque tenga una mayor o menor probabilidad de fallar, ¿sí? O de sobrevivir, que sería la contraparte, ¿cierto? Ese individuo no se nos pierde porque estaba más enfermo, o cuando se terminó el estudio no tiene en ese momento, para todos los que sobrevivieron igual cantidad de tiempo, una diferencia, una probabilidad de sobrevivir diferente. ¿Sí? Esos fenómenos de ser censurado y probabilidad de fallar o sobrevivir no están relacionados. Lo otro, especialmente en estudios de larga duración, es que uno tiene que asumir ausencia de tendencias de largo plazo, tendencias seculares. Esto aplica para estudios de más largo plazo, donde ciertas exposiciones no se pueden asumir son las mismas en 1950 que en el 2020. ¿Sí? Es muy diferente tener 20 años en 1950 a tener 20 años hoy. Y esas funciones de sobrevida, cuando yo pongo a comparar individuos que tienen diferentes momentos en el seguimiento, no pueden considerarse equivalentes. Esas funciones de sobrevida entonces yo las puedo comparar, que sería mi segundo objetivo. Más allá de calcular esa función de sobrevida, mi segundo objetivo con métodos no paramétricos, pues se trata ahorita de, en este caso, de comparar dos funciones de sobrevida. Este es un ejemplo de un experimento donde se exponían individuos a ciertos movimientos en unos equipos especiales para ver cuándo se producía el mareo. Entonces tenemos aquí unos individuos, 21 individuos expuestos a un protocolo 1 y otros, el complemento a 49, 28 individuos expuestos a un protocolo 2. Y están los tiempos de seguimiento y si fue o no fue un evento, si experimentó o no el vértigo, el mareo. Yo puedo comparar estas funciones en Stata. Ese comando que ustedes ven allí nos permite listar las funciones de sobrevida una al lado de la otra. Yo les digo, lísteme en las funciones STS de acuerdo a by, la exposición de interés, la exposición 1 o la exposición 2. Pero además yo le puedo pedir que me las compare en ciertos momentos, en el tiempo 10, en el tiempo 20 y así siga de 10 en 10 hasta 120. Entonces él nos muestra cómo en el tiempo 120 la probabilidad de estar libre de mareo en la
1 es de 0.74%, o sea un 25% habían fallado, mientras que en la función 2 más de la mitad habían fallado. Gráficamente, entonces podemos poner estas dos funciones, vean lo que pasa entonces a lo largo del seguimiento y como al final de los 120 minutos el 25% había fallado, o sea, había una probabilidad de estar libre de mareo en un 75% más allá del tiempo 120, mientras que en el otro grupo, en el experimento 2, ya había más del 50% de los individuos fallados. ¿Cómo comparo yo estas dos funciones? Utilizando el log-rank test, es una posibilidad que realmente es una prueba estadística análoga al test de Mantel y Hansel. Si recordamos el Mantel y Hansel, nosotros hacíamos una tabla de 2x2 por estratos. Aquí, este Mantel y Hansel implica hacer una tabla de 2x2 cada vez que haya una falla. Y vamos a proceder de la misma forma que hicimos el Mantel y Hansel, esa estimación de ese chi cuadrado de Mantel y Hansel, para cada momento en que haya falla. En ese tabla de 2x2 lo que necesitamos es estimar la frecuencia, o bueno, mirar la frecuencia observada y estimar el número esperado en la celda A. ¿Sí? Recuerden que el número esperado en la celda A pues, es la multiplicación de los marginales por el total de la muestra de la tabla de 2x2. O sea, lo observado en A, lo esperado en A sería A más C por A más B, los dos marginales de la tabla de 2x2, o sea, por las columnas de la celda A y por la fila de la celda A. Tendríamos A más C y A más B, y esto dividido por el tamaño total y la varianza de esa observación, ¿cierto? De ese número esperado. Con esto entonces yo puedo ahora hacer mi cálculo de mi función, perdón, de mi log-rank test, que puedo llevarla a una función conocida de chi cuadrado con un grado de libertad. Miremos esto en el ejemplo del experimento de vértigo. Tenemos nuestras dos observaciones, nuestros dos grupos de observaciones mejor, y vemos que hay un primer evento, ¿cierto?, que ocurre en ¿qué tiempo? En el tiempo 5. Si vemos allí el tiempo 5, el individuo número 22, ese es el tiempo más, es donde ocurre el primer evento. Entonces, en ese punto vamos a hacer una tabla de 2x2. Recordemos que tenemos un tamaño de muestra de 49. Entonces, en ese tiempo 5, experimento 1, 21 individuos, ninguno ha fallado. Experimento 2, 28 individuos, 1 falló. Primera tabla de 2x2. Y así sucesivamente tendríamos que hacerlo cada vez que haya una falla. Pudiéramos entonces construir una tabla larga, amplia, donde por cada fila hagamos el cálculo de esos observados, esperados y varianzas, para finalmente entonces abajo calcular el log-rank test, que es el número de observados menos el número esperado al cuadrado dividido por la varianza. Esto nos da un valor de 3.2, que llevado a una distribución del chi cuadrado con un grado de libertad nos da una P de 0.08. Esto manualmente, pero en Stata con el comando STS test y luego la variable de exposición pues nos hace el cálculo de nuestro chi cuadrado, en este caso del log-rank test, ¿cierto?
Hay alternativas al Lagrange test, como el test de Wilcoxon y el de Gehan, que básicamente lo que pretenden es considerar que en el caso de Gehan, al principio del seguimiento hay más gente que al final, y que por lo tanto proponen, dicen, yo debiera darle más peso a las diferencias que ocurren al principio del seguimiento donde hay más gente. El Lagrange test, por el contrario, va a ser más sensible a diferencias que ocurren al final, porque le da igual peso a las diferencias al final que al principio. Entonces, simplemente dando la opción W, que es de Wilcoxon-Gehan, pues vamos a tener esa diferencia cuando uno vea diferencias en la función de sobrevida que ocurren principalmente al inicio del seguimiento. Es un test que puede ser adecuado. Hay opciones adicionales para el Lagrange test, por supuesto. Yo no puedo simplemente comparar dos grupos, yo puedo comparar más de dos grupos. Yo puedo estratificar por una tercera variable, ¿sí? Y así como existe un chi cuadrado de tendencia, puedo hacer también un Lagrange de tendencia. Si nuestra exposición tiene una gradación, yo puedo ver si la sobrevida en estas tres funciones, en la medida en que yo me voy moviendo en un gradiente de exposición, también sugieren los datos una tendencia en el chi cuadrado. Vámonos ahora entonces a los métodos basados en regresión, y hoy pues en particular vamos a concentrarnos en la regresión de Cox. Ya nos salimos de los métodos no paramétricos y entramos a los métodos que llamamos semiparamétricos, o también conocido como tasa de peligros proporcionales o regresión de Cox. Como ya hemos mencionado, estos métodos asumen que en cualquier tiempo la tasa de peligro de los individuos expuestos a un factor de riesgo tienen una tasa de peligro que es un múltiplo de esa tasa de referencia. Cerramos los ojos a la función de peligro, no nos interesa, es un múltiplo de la tasa de peligro de referencia, y por lo tanto es ese múltiplo lo que nos interesa, porque ambos llevan una misma forma de función de peligro, cualquiera que ella sea. Ese factor por el que se multiplica, en este caso, que es nuestro beta, cuando se exponencia, pues va a ser la razón de peligros. Gráficamente, lo que estamos diciendo es que esas dos funciones de peligro, estamos asumiendo son equivalentes, o sea, tienen la misma forma, esas funciones de peligro, y no nos interesa si, como en este caso, están representados, van hacia arriba, van hacia abajo, están subiendo o bajando. Lo que estamos asumiendo es que tienen la misma forma, y que nuestro interés es por ver qué tanto más arriba está el grupo expuesto o qué tanto más abajo está el grupo expuesto que el no expuesto. Y esa razón, esa distancia que hay entre esas dos funciones de peligro es nuestro parámetro de interés, y es lo que llamamos la función de peligro o razón entre dos funciones de peligro, o peligro relativo. Pueda que la tasa de peligro de referencia sea una constante o cambiante, y eso le interese en lo que se llaman los modelos paramétricos. En este caso, en las tasas de peligros proporcionales, TPP, hay un peligro de referencia que puede tener cualquier forma, y lo que le vamos a pedir al modelo de regresión de Cox es que nos diga cuál es ese múltiplo, ¿sí?, de los expuestos comparados con los no expuestos. Tengamos en cuenta que esa proporcionalidad es en una escala logarítmica, ¿cierto? Si no lo colocamos en escala logarítmica, vamos a ver como que se juntan y se separan más, pero en una escala logarítmica, como está en la gráfica de la derecha, hay una proporcionalidad. Los coeficientes de regresión, entonces, tienen una interpretación análoga a como hemos venido viendo en regresión lineal, o ahora en la sesión pasada en la regresión de Poisson. Para una variable binaria, beta
1, o sea, ese estimador de interés, qué tanto más a riesgo o en peligro de desarrollar el evento están los expuestos que los no expuestos. Entonces, si la variable es binaria, es simplemente una diferencia entre dos grupos, ¿cierto? Una diferencia que en este caso es en términos de razón, qué tantas veces más, o qué tantas veces, perdón, sin el más, qué tantas veces es el peligro en el grupo expuesto que en el no expuesto. Para una variable continua, ahora va a ser por cada incremento de una unidad en X, cuánto aumenta el peligro en el grupo expuesto. ¿Sí? O sea, análogo igual a lo que hemos dicho en regresión de Poisson, en regresión lineal. Si la variable es categórica ordinal, lo mismo que con una variable continua, podemos hacerlo si asumimos que hay un incremento monotónico. Si nuestra variable de exposición podemos asumir que es monotónica porque es una categoría que creemos va subiendo de igual magnitud entre la categoría 1 y la 2, entre la 2 y la 3 y la 3 y la 4, podemos asumir ese incremento monotónico, está bien que la manejemos como si fuera una variable continua. Pero si ese incremento no puede asumirse monotónico o los datos no sugieren que el incremento es monotónico, tenemos que volver a las variables indicadoras, variables tipo dummy. El caso de nuestro experimento, entonces podemos llevarlo a una regresión de Cox, que ahorita simplemente no nos va a decir el valor de P es de 0.08, no hay diferencia, sino que ahorita nos dice, vea, en cualquier momento del seguimiento, 2.45, el peligro relativo es de 2.45, o sea, el peligro de los individuos expuestos al experimento 2, el peligro de desarrollar el mareo, el vértigo, es 2.45 veces de los expuestos al experimento 1. ¿Sí? Esta es una razón entre dos peligros, entre dos probabilidades condicionales de falla. O podemos ahorita ya ver de manera más clara también ese peligro relativo de 1.36 cuando comparamos otros virus de bajo riesgo, de alto riesgo, perdón, con el HPV16, que es un virus de alto riesgo, con los otros de alto riesgo, que sería ese 1.36, o cuando comparamos los de bajo riesgo con el HPV16, un peligro relativo de 1.94. En este último caso, logrando un intervalo de confianza que no pasa por 1 y por lo tanto significativo. Las mujeres que tienen infección por virus del HPV16 tienen pues una menor probabilidad de resolver la infección durante el seguimiento. Tanto las de bajo riesgo duplican casi su probabilidad de resolver la infección. Esta es, digamos, una de los métodos de regresión necesarios para considerar de análisis de sobrevida. Y sobre esto vamos a detenernos en el taller. Hemos ya recorrido entonces tiempo-evento sin métodos basados en regresión como la tabla de vida, el Kaplan-Meier, el Lochrand test, y la regresión de Cox como uno de los métodos basados en regresión. No obstante, nos quedan aún algunos otros asuntos sin tratar que veremos en clase, porque hay métodos, como ya hemos adelantado, paramétricos donde nos interesa la forma de la función de peligro. Y hay otros métodos que es para datos repetidos en el tiempo, donde lo que tenemos es un valor que se repite en el tiempo, que yo mido en el tiempo, de manera repetida. CD4, un valor de CD4 hoy, un valor de CD4 dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de año y medio. Carga viral, ¿sí? Nivel de colesterol, nivel de glicemia, que
esas variables que yo estoy repitiendo en el tiempo, y lo que nos importa ahorita es el cambio, la pendiente en esa variable que es continua. Estos son asuntos que entran en el campo de los modelos ya ahora paramétricos o de datos, análisis de datos repetidos en el tiempo. Pero con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy.